Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, muy contentos. Bueno, hoy vamos a hacer una cosa que, si se trata de historia, que es a lo que vamos, a mí particularmente me encanta, que es dar contenido y detalle a lo que a menudo solo conocemos o solo nos suena por un titular, ¿vale? Por ejemplo, el motín de Esquilache. El motín de Esquilache, que muchos estudiamos en la escuela, pero con un punto de partida un tanto confuso, un tanto equívoco, ¿verdad, Nieves? Sí, bueno, por lo que cuentas veo que también te ha pasado a mí, claro, a ti, ¿no? Pero no es de. Claro, es no contra. De. Además, Claro. Es que fue el motín contra Esquilache, claro, ¿no? Claro. Y a mí, bueno, esto era uno de los episodios que a mí más me desconcertaban cuando tocaba estudiar el famoso motín este, ¿no? En el cole nos contaban que fue una monumental bronca que se produjo en Madrid, que provocó 17 muertos, y todo por una orden que prohibía vestir la capa larga y el sombrero de ala ancha. Y yo pensaba, joder, qué barbaridad, cómo se ponen por un cambio de tendencia en la moda, ¿no? Que es exagerado, ¿no? A ver, el motín contra Esquilache se quedaba ahí siempre como a medio contar, y encima dando por hecho que esa revuelta pues se organizó de repente, una algarada, un brote de dignidad popular, ¿no? Y tampoco. La plebe reventó, pero bueno, desde arriba no dejaban de animar al personal para que siguieran revolucionándose, calentaron al personal para que reventaran, ¿no? Todo lo que nos han contado, que si el motín de Aranjuez espontáneo, ajá, una leche, que si el 2 de mayo levantamiento popular, vale, otras 2 leches, que si el motín contra Esquilache fue una bronca que surgió así, de repente, 3 leches. Aquí lo que pasó es que se juntaron el hambre con las ganas de comer. El motín contra Esquilache se produjo el 23 de marzo de 1766 y fue consecuencia de la publicación días antes de un edicto de este señor. Porque Esquilache, antes de ser un edicto y un motín, fue un señor. Eso hay que decirlo. Era siciliano y se llamaba Leopoldo di Gregorio y Masnata, primer marqués de Esquilache. Marqués, era el marqués de Esquilache, ¿no? Y bueno, si este hombre llega a saber la que le esperaba en España como ministro de Carlos III, vamos, se habría quedado en Sicilia cultivando mandarinas. En el siglo XVIII llegó a Madrid por orden del rey Carlos III, el marqués de Esquilache. Vio ante sus ojos una ciudad oscura con capas y sombreros que escondía maleante y prohibió esa forma de vestir. Aquel edicto provocó un motín. Te están comiendo el terreno, Nieves. Sí. Te están comiendo el terreno. Oye, bien comido está, bien comido está. Hablando de comer, si aquí se juntaron el hambre con las ganas de comer, decías antes, habrá que conocer el contexto para saber por qué se lió tanto, ¿no? Porque, sí. A ver, el contexto, pues a lo mejor muy parecido al de ahora, todo el mundo cabreado con todo el mundo, ¿no? Y el cabreo fue subiendo en los 6 o 7 años previos al motín. Lo vamos a resumir mucho, no queda más remedio, ¿no? Carlos III viene a España a reinar y se trae a su gente de confianza. Mucho italiano, lógico, ¿no? Se trae a la gente que va a estar a su lado. Y todos traen unas ideas reformistas. Un poquito reformistas, no volvamos locos, pero aquí, bueno, nadie quería que se moviera nada. Que los privilegiados siguieran siendo privilegiados, querían, por supuesto, y los de abajo siguieran diciendo, pues sí, buena, siguieran abajo. Por ejemplo, se intentó sacar adelante una ley agraria que facilitara, y leo textualmente, la igualdad de los vasallos en el aprovechamiento de las tierras. O sea, esto era una especie de, venga, la tierra para quien la trabaja. Claro. Al menos un poco de tierra para el que la trabajara, ¿no? Pero es que no había forma, era imposible de hacer. Porque la inmensa mayoría de las tierras estaban, y esto también nos va a sonar del cole, en manos muertas.
Eran latifundios improductivos, propiedad de las élites civiles y sobre todo de la Iglesia. Era lo que nos llamaban en el cole los bienes de manos muertas. Y la Iglesia acumulaba muchísimas tierras a base de recibir donaciones y donaciones y donaciones y venga donaciones. También se intentó ejercer más control sobre la Iglesia y las propiedades que le llegaban, porque no se sabía de dónde. Intentaron reducir también el aumento desproporcionado de clérigos y de órdenes religiosas. A ver, es que aquí uno se metía a cura o a monja y ya vivías a gastos pagados por toda la cara, ¿no? Otro problema, las élites, la alta sociedad, muy mosqueados porque no pillaban cargos. Como Carlos III se los trajo a todos de Italia, aquí el que hacía la reforma urbanística se llamaba Sabatini, sí. El que manejaba Hacienda, Schillace, y también Guerra. Otro se llamaba Tanucci, otro Grimaldi. Bueno, hubo hasta un Boccherini, que al menos mira, que vino a poner sintonía a esta sección, ¿no? ¿Qué selección? Claro. A ver, ¿qué pasaba con los apellidos españoles? ¿Qué pasaba con los Álvarez de la Marichalá y los Núñez del Pitorrillo? Porque no tocaban poder. No. Bueno, a ver, en ese cóctel falta el pueblo llano. Falta, sí. Era un pueblo llano que no pillaba tierras para cultivar, que las que se cultivaban eran muy pocas, que no había suficiente cereal, que si venían malas cosechas el precio del pan se disparaba y ellos lo sufrían, y el pan llevaba disparándose en los últimos 5 o 6 años, duplicó su precio. Este era el ambientillo cuando llega el edicto que modificaba la moda y que obligaba a pegarle un tajo a la capa larga para dejarla por encima de la rodilla y a darle 3 puntadas al ala ancha del sombrero, pues para convertirlo en uno de 3 picos, ¿no? Todos los españoles tenían que dejar de usar la capa larga y el sombrero gacho, bajo pena de confiscación de las prendas prohibidas y algún zurriagazo si se terciaba, dependiendo. Pero esta primera redacción que hizo el edicto de Schillace fue rechazada por los fiscales, porque dijeron que es que esa orden era no difícil, era prácticamente imposible de cumplir en toda España. Así que el texto se modificó y la prohibición se limitó a la corte, o sea, a Madrid, a los reales sitios, a las capitales de provincia y a lugares, pueblos, a villas donde hubiera universidades. A ver, esto entra en vigor el 10 de marzo. Bueno, las multas a quienes se negaran a acatar la orden serían, y así se establece en ese edicto, 1 peso por el sombrero chambergo y 2 por la capa larga si el revoltoso era noble. Pero ojo, que si el revoltoso era plebeyo, nada de multas, iban directamente a la cárcel. ¿Anda, y eso? Porque siempre ha habido clases. Claro, porque a un noble no le metías en la cárcel, lo pagaba y ya está, ¿no? Sí. Bueno, lo que se trataba era de garantizar inicialmente la seguridad en la calle, porque con la capa corta un malhechor no podía embozarse y con el sombrero de 3 picos llevaría la cara despejada, ¿no? También se ordenó la iluminación de calles y se puso patrullas de policía y la verdad es que esto tampoco le gustó a la plebe. ¿Cómo hicieron cumplir la orden? ¿Esta de arreglarse el sombrero y cortar las capas? ¿Recortarlas un pelín? Sí, esto es gracioso. Al que salía a la calle malamente vestido, los alguaciles lo cazaban a lazo, prácticamente, y los sastres, porque había sastres instalados en las calles, hacían el apaño a las prendas de prisa y corriendo, pues, ante el cabreo del dueño de la capa, que veía cómo se la desgraciaban, ¿no? Hay muchísimos grabados de la época donde se ve a todo el mundo muy, muy cabreado. En el Prado hay una pintura de José Martí Monzó donde se ve a los guardias sujetando a 2 tipos, un sastre con las tijeras cortando la capa, otro quitándole el sombrero a otro paisano, que vengas para acá y te cortes la capa, no me da la gana, que te recojas el sombrero, pues tampoco quiero, que me gusta a mí mi sombrero así, ¿no? Aquello la verdad es que debió ser para verlo. Así que tenemos que el pan estaba muy caro, que encima vienen a cortarle la capa, que el pueblo se fue calentando y que a la Iglesia y a las élites civiles le venía muy bien que el cabreo de la plebe fuera más y más y más, y que cuantos más contenedores quemaran, pues mejor. Por eso no paraban de animar la bronca, ¿no? Demasiados extranjeros en el gobierno y demasiadas reformas en muy poco tiempo. Al vulgo no le gustaba que le tocaran sus costumbres y le subieran el pan, y a la nobleza y al clero les gustaba mucho menos que les tocaran sus privilegios, ¿no? Por eso, 13 días después del edicto de Schillace, pues ahí se armó la marimorena. Aquel 23 de marzo de 1766 se lió parda. Una turba furiosa asaltó la residencia del ministro Schillace, que es la sede del Ministerio de Cultura, hoy.
Ahí vivía Esquilache, sí, la famosa casa de las 7 chimeneas, ¿no? Detrás de la Gran Vía. Pero no le pillaron, ¿no? No, pues menos mal que Esquilache no estaba en casa. Si lo llegan a encontrar se hacen con él una O boloñesa. sea, salió por pies y se volvió a Italia Eso vamos, directamente. A ver, es que el motín contra Esquilache empezó en Madrid, pero se extendió por toda España lo que quedaba de marzo y durante todo el mes de abril y parte de mayo también, ¿no? El cuello de Esquilache aquí ya no valía ni un duro. Tampoco es que este hombre lo hiciera muy bien, ojo que también tiene mucho en su debe. Aunque es cierto que había intención de modernizar España y acercarla a modos más europeos e ilustrados, las medidas tomadas no ayudaban a paliar la carestía de productos de primera necesidad, que era lo que de verdad preocupaba a los españoles, ¿no? Esquilache ya sabía que era el tipo más odiado del gobierno, porque a sus oídos además llegaron coplas como esta. Italiano había de ser, allá va sin disimulos. El que con mulas y mulos se subió a tener alteza y ha dado con la cabeza en los hispánicos culos. Muy ingeniosos ellos, sí. Todos centraron su cabreo en Esquilache, pero vamos, fue la plebe la que puso la cara y la bronca, ¿no? El motín se replicó por toda España, el italiano huyó del país, Carlos III se vio obligado a cambiar el gobierno, casi todos los italianos fueron fuera, que era lo que buscaban los conservadores, los políticos conservadores, los Álvarez de los Marichalá, pues eso querían, pillar cargo, ¿no? Y los jesuitas acabaron expulsados, que ese era el objetivo del alto clero, ¿no? Fue una jugada absolutamente redonda. Eso sí, la capa corta y el sombrero de 3 picos resultó, pues que no estaban tan mal y se pusieron de moda y acabaron siendo tendencia en la temporada primavera-verano del 66, de 1766. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre. ¿Ves cómo teníamos que ampliar el titular, Nieves? Sí. Está muy bien. Venga, mañana más. E un partigiano come presidente. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Con i tuoi artisti. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser. La radio.